Nunca imaginé que la hija del conserje sería la clave para resolver una crisis inesperada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un silencio eterno, un eco de voces ahogadas en un pasillo que solía ser bullicioso. Mi corazón latía fuerte. La presión en mi pecho me decía que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en los rostros cansados de mis compañeros. La atmósfera se sentía densa, como si el aire se hubiera vuelto un peso sobre mis hombros. Sofía, la hija del conserje, siempre había sido diferente. Sus ojos eran ventanas a un mundo desconocido, lleno de preguntas y misterios. Nadie prestaba atención a sus teorías locas. ¿Por qué lo harían? Era solo una niña de 11 años. ¿Qué podía saber sobre las cosas complejas que nos rodeaban? Pero en esos momentos difíciles, yo recordé sus palabras. Decía que el edificio estaba lleno de secretos, historias escondidas bajo cada baldosa. La noche anterior, la alarma sonó. Un grito agudo rompió la tranquilidad. Corrí hacia la ventana y vi llamas danzantes en la planta baja. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. En medio del caos, me encontré con Sofía, de pie, observando ardiendo la pandemonium, con sus grandes ojos oscuros llenos de terror. Fue entonces cuando me di cuenta ella sabía algo. Y en ese instante, se me encendió una luz dentro. ¿Podría ella ser la respuesta a nuestro problema? La gente murmullaba, hablando de evacuaciones, de irresponsabilidades. Las miradas me atravesaban, llenas de juicio y miedo. No estaba ahí para sentir compasión, ni tampoco para esperar salvación. Pero el sonido de su voz, clara y decidida, era lo que necesitaba escuchar. Insistía en que había una razón más profunda para lo que estaba ocurriendo, que no todo era casualidad. Mientras mis amigos luchaban por dialogar, yo me acerqué. Sofía, ¿de qué hablas? ¿Qué sabes? Sus labios temblaron un poco. El edificio guarda secretos, un pasadizo oculto, he visto cosas. Con cada palabra que salía de su boca, el aire se tornaba más pesado, el calor de la confusión arremetiendo en mi estómago. El caos aumentaba a nuestro alrededor y en mi corazón una pregunta ardía, ¿podía realmente confiar en ella? La hija del conserje, quien hasta entonces parecía estar en su propio mundo, iba a ser la clave para desentrañar esta crisis. Justo cuando decidí seguirla, un grito desgarrador rompió el aire. Fue un sonido horrible. A medida que las llamas iluminaban nuestras caras, nos dimos cuenta de que todo iba a cambiar. Aquel momento se volvía crucial. Y allí, rodeados de miedo y confusión, lo último que escuché fue, si no hacemos esto juntos, habrá más fuego del que pueda imaginar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, pulsa ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La voz de Sofía resonó en mi mente mientras las llamas devoraban el aire. Un pasadizo oculto, repetía, como si fuera una especie de mantra. Los murmullos de mis compañeros se desvanecieron, y solo el sonido del crujir del fuego y los gritos lejanos de personas en pánico llenaron el vacío. Sentí que todo lo que creía sobre la niña se tambaleaba, ella podría ser el faro en esta tormenta. Dudé un instante, la lógica me decía que debía ayudar a otros a salir, pero su mirada llena de determinación me atrapó. Ven, tienes que seguirme, dijo Sofía, y antes de pensar en las consecuencias, tomé su mano. Las llamas rugían detrás de nosotros, y el camino hacia el pasadizo se abría entre el humo. Mientras corríamos, el aire se volvía denso, punzante, me costaba respirar. Sofía guiaba nuestros pasos con seguridad. Por aquí, decía, dirigiéndose a una puerta que solo un niño como ella se atrevería a explorar. La balda crujió cuando la abrí, el olor a polvo antiguo y humedad me golpeó en la cara. A través de esa puerta, entramos en un pequeño pasillo que parecía perderse en la oscuridad. ¿Dónde estamos?, pregunté, casi sin aliento. Donde las historias del edificio comienzan, murmuró Sofía, agachándose para evitar las vigas bajas.
Mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y en ese momento me di cuenta de que este lugar albergaba más que sombras. He estado aquí antes, escuchando a los antiguos, continuó. Ellos me hablaron de guardianes, de secretos que nadie debe conocer cuando hay fuego. El sonido del exterior se desvaneció gradualmente, como si el mundo hubiera quedado atrás. Pero el miedo acechaba, y mi corazón latía con fuerza, resonando con el eco de la incertidumbre. ¿Y qué se supone que debemos hacer aquí?, le pregunté, sintiéndome atrapado entre la curiosidad y la desconfianza. Ella se detuvo, y su mirada se tornó seria. Los guardianes solo aparecen cuando hay una crisis. Hay algo que debemos encontrar, algo que puede ayudar a todos afuera, pero antes de que pudiera contestar, un crujido fuerte resonó a nuestras espaldas. Volteamos y la salida estaba siendo devorada por las llamas. Fuimos atrapados. El sudor se acumuló en la base de mi cuello, la sensación de desesperación comenzó a brotar. Sofía, ¿qué hacemos ahora?, exclamé, sintiendo el peso del pánico arremeter contra mi pecho. Debemos seguir. La respuesta está más adelante, respondió, prácticamente empujándome a seguirla. Había una fuerza en su voz que me mantenía en marcha, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras avanzábamos, la atmósfera cambiaba. Lámparas antiguas colgaban del techo, iluminando parcialmente lo que parecía ser un antiguo despacho, lleno de documentos desparramados y artefactos cubiertos de polvo. Un sentimiento de reverencia me invadió. En este lugar, las historias de muchos parecían susurrar a través de las paredes. Sofía se acercó a un viejo mapa colgado en la pared, sus dedos recorriendo las líneas con un amor tierno. Este es el edificio en sus cimientos, dijo, su voz casi un susurro. Cada habitación, cada pasaje, todos están conectados. Un pensamiento aterrador me atravesó. ¿Podrían nuestras pérdidas correr más profundas de lo que sospechábamos? ¿Y si algo terrible nos está esperando?, pregunté, ansioso por desviar el curso de la conversación, deseando ese rayo de esperanza que se había encendido. De repente, escuchamos un fuerte golpe, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado. Sofía se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una chispa de temor pero también de determinación. No podemos quedarnos aquí, tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Antes de poder protestar, un grito desgarrador resuena desde el pasillo, un eco que apenas comprendía, pero que reconocí claramente era un grito que no debía existir en aquel espacio oculto. El ruido se detuvo abruptamente, y en un susurro apagado, sentí como el aire se volvía aún más pesado. Algo había cambiado. Las paredes comenzaron a vibrar. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz casi inaudible. Es hora de irnos, dijo Sofía, y por primera vez, sentí un escalofrío real. No solo el fuego nos estaba amenazando. Mientras corríamos más adentro del pasadizo, supe que estábamos a punto de descubrir algo que podía cambiarlo todo. Pero la realidad de aquel momento se convertía cada vez más en un laberinto de riesgos, y la inquietante sensación de que todo estaba interconectado parecía apoderarse de mi mente. No podemos volver atrás. Ellos están ahí fuera, y si no revelamos el secreto, estamos perdidos, dijo, con un brillo determinante en sus ojos, justo antes de que una sombra oscura se proyectara en la pared, detrás de nosotros. El eco resonó como un llamado hacia lo desconocido y, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. La vida y la muerte, el fuego y la verdad, estaban a punto de entrelazarse de un modo que jamás hubiera imaginado. El pasillo se ensanchaba a medida que avanzábamos, y la penumbra parecía cerrarse a nuestro alrededor como un abrazo gélido. La sombra que había vislumbrado me atormentaba, proyectando preguntas que no sabía si quería responder. Mis pensamientos chocaban entre la urgencia de seguir a Sofía y el miedo a lo que pudiera encontrar. ¿Qué tipo de secreto estamos buscando?, inquirí, manteniendo mi voz tan serena como pude. Pero la preocupación implicaba más que solo el destino de esa noche. Sentía que había algo que no estaba entendiendo, algo que Sofía sabía y que yo aún no había logrado descifrar. Es un artefacto muy antiguo, explicó, su voz temblaba ligeramente, pero su mirada permanecía firme. Los guardianes lo protegen. Es la clave para restaurar el equilibrio dentro del edificio y salvar a todos. Mis pensamientos viajaron hacia su familia, hacia el conserje del edificio que había guardado sus secretos. ¿Y tú cómo sabes tanto de esto? Eres tan solo una niña, dije, casi sin pensar. En lugar de ofenderse, Sofía sonrió levemente, como si le hubiera valido un cumplido. Si supieras cuántas historias se esconden entre estos muros.
He escuchado a los antiguos susurrar sobre mí, sobre este lugar. Ellos me eligieron para ser la voz, respondió, dando un paso adelante, segura y audaz. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar aquello. Había una grandeza en su pequeño ser que hacía que mis propios miedos parecieran insignificantes, aunque de alguna manera sentí que el peso de esas expectativas recaía también sobre mis hombros. Justo entonces, una explosión resonó en el horizonte. El edificio tembló, y el suelo vibró bajo nuestros pies como un recordatorio repentino e inminente de nuestra fragilidad. Vamos, dije, casi suplicante, deseando que ya hubiésemos encontrado lo que necesitábamos. Sofía asintió y aceleró el paso. Les sigo, pero el eco de aquellas palabras los guardianes me eligieron revoloteaban en mi mente, agitando un redoble de preguntas. ¿Y si fallamos? Me pregunté en silencio, mientras sumergía mis pensamientos en un mar de temor. Los pasillos se torcían y retorcían, cada esquina revelando más secretos de la historia del edificio que nunca había conocido. De repente, Sofía se detuvo, y su dedo apuntó hacia un pequeño altar que surgía de entre las sombras. En él, un objeto brillaba tenuemente, un amuleto con inscripciones antiguas que irradiaba una luz suave, casi viviente. Eso es. Es lo que buscamos, exclamó, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y temor. Sin pensarlo, me acerqué junto a ella. El amuleto parecía pulsar con una energía que resonaba en cada fibra de mí. Pero mientras Sofía se acercaba, una presencia densa invadió el ambiente, el aire se volvió helado y una figura oscura emergió de la penumbra. Su rostro era irreal, como si se desvaneciera y apareciera al mismo tiempo, y su mirada me atravesó como un filo. En ese instante, comprendí que no solo estábamos en juego por nuestras vidas, sino también por todas las historias que el edificio había guardado con celoso recelo. «Deteneos», gritó la figura, su voz reverberaba como un trueno en la oscuridad. El miedo llenó el espacio, y Sofía retrocedió un paso, pero no perdió su determinación, su mano extendida protegiendo el amuleto. «No venimos a hacer daño, solo queremos ayudar», dije, tratando de sonar valiente, aunque me sentía terriblemente pequeño frente a aquella presencia ominosa. «Las palabras sin acciones son solo susurros en el viento», replicó la figura, desdibujándose momentáneamente, como una sombra que flota por el aire. «No podéis comprender lo que habéis traído a este lugar. ¿Sois realmente dignos? Este amuleto no puede ser tomado a la ligera». Estuve a punto de hacer una pregunta, pero las palabras se me ataron en la garganta. La mirada de Sofía se cruzó con la mía, y en su rostro vi una mezcla de desafío y lo que podría haber sido miedo. Sin embargo, su fuego interno brillaba con intensidad. «Lo tomaremos, y lo usaremos para mostrar que somos dignos», declaró. Su voz resonando con fuerza. «No solo por nosotros, sino por cada persona que lucha contra el fuego afuera». Fue una afirmación que erguía un puente entre lo posible y lo inimaginable. El guardián retrocedió un paso, y en ese instante su rostro se dibujó con la incertidumbre. «Entonces debéis demostrarlo. Cada decisión que toméis resuena, cada acción provoca ecos. Pero recordad, no todo se resuelve claramente. La verdad a menudo se oculta en los rincones más oscuros». Su advertencia flotó en el aire mientras se desvanecía en la oscuridad. En ese momento, el pasillo parecía cobrar vida, como si la historia misma nos observase. Sofía alzó el amuleto en su mano, y con un chisporroteo suave, el lugar comenzó a iluminarse, pero, en la trastienda de mi mente, una nueva mirada inquietante se deslizó. Alguien nos estaba observando. Un eco familiar de un grito lejano resonó de nuevo, esta vez más cerca, más urgente. Con el amuleto brillando en la mano de Sofía, sabía que nos encontrábamos al borde de una verdad aterradora. La revelación de lo que ese amuleto representaba podría ser la clave para desatar un caos mayor de lo que jamás habíamos imaginado. El pulso del amuleto reverberaba en la palma de Sofía, y su luz pareció danzar en la penumbra, como un faro en medio de la tormenta. Mis pensamientos giraban como una noria, atrapando cada fragmento de duda y temor que había acumulado a lo largo de nuestra búsqueda. La figura oscura había dejado una marca indeleble en mi mente, su advertencia latiendo con fuerza cada vez que pensaba en los riesgos que enfrentábamos. «¿Qué implicará esto para nosotros?», susurré, casi sin pensar al ver cómo la luz del amuleto iluminaba las inscripciones que corrían por su superficie. Eran signos antiguos que prometían poder y a la vez advertían de peligros. «Lo descubriremos juntos», respondió Sofía, y en su voz había una confianza tan intensa que, por un momento, me sentí aliviado. Era uno de esos instantes fugaces en los que la esperanza se abre paso,
como un rayo de sol que se filtra a través de nubes espesas. Pero también sentí un peso en el corazón al recordar cuán pequeños éramos en comparación con la magnitud de lo que nos esperaba. Justo entonces, un recuerdo me atacó, el rostro del conserje, su voz temblorosa al hablar de historias perdidas y secretos no revelados. ¿Crees que eso es lo que él quería proteger?, le pregunté a Sofía, mientras miraba de reojo hacia el pasillo oscuro. Identidades y recuerdos, vidas y luchas ligadas a este lugar, pudo haber sido, sí. Sus ojos se oscurecieron por un instante, como si esos pensamientos la sumergieran en una marejada emocional. Pero no solo su voluntad, sino la de muchos otros. La historia está en juego. Hay almas que dependen de nosotros para que este amuleto no caiga en manos equivocadas. El silencio se instaló entre nosotros, como un velo que cubría toda la realidad que había conocido. Sofía parecía elevarse en ese momento, y me vi obligado a recordar que ella no era solo una niña, era el faro de esperanza, una salvadora entre los escombros de un pasado que nunca entendí del todo. Él confió en ti, y ahora confío en ti, le dije, tratando de abrazar la fuerza que ella irradiaba. Vamos a hacer esto. Había un nuevo sentimiento en mi pecho, una mezcla de temor y optimismo. Pero primero, debemos entender lo que este artefacto realmente es. La luz del amuleto comenzó a titilar, como si respondiera a mis palabras. Siento que tiene una conexión, dijo Sofía, al tiempo que con delicadeza acariciaba su superficie. Quizás necesitemos hablarle. Tal vez tenga algo que decirnos. De repente, el ambiente cambió. Un susurro suave brotó de la luz, una canción etérea que llenó nuestros oídos. Escuchad, parecía invocar, y en mis entrañas sentí como el eco de su llamada resonaba en la profundidad de mis recuerdos, recordando momentos perdidos, anhelos de reconciliación. ¿Qué es esto?, balbuceé, en un susurro reverente. La luz del amuleto pulsaba con vida, y poco a poco, imágenes comenzaron a danzar en mi mente, aeronaves en llamas, risas de niños, el canto triste de un padre ausente. El peso de cada una de esas visiones caía sobre mí. Es el eco de aquellos que se han ido, respondió Sofía, su mirada ahora fija y profunda. Sus historias aún viven aquí. Debemos escucharles, pero justo cuando me disponía a absorber aquellas visiones, una oleada helada estalló en el pasillo. Envuelta en sombras, la figura oscura volvió a manifestarse, esta vez más llamativa, más densa, como una nube tormentosa. ¿Pensáis que se puede desafiar a la historia sin pagar un precio? Detente, grité, haciendo acopio del coraje que me quedaba. Estamos aquí para ayudar, no para causar más problemas. La figura se detuvo, observándonos. La historia tiene un precio, niños. ¿Estáis dispuestos a pagarlo? Sofía se mantuvo firme, el amuleto brillando entre sus manos como una línea divisoria entre el miedo y la fuerza. Si es necesario, haremos lo que sea para proteger este lugar. La figura oscura pareció vacilar, pero entonces, como si acabara de recordar algo, su voz resonó aún más fuerte. ¿Qué sabes de las almas atrapadas? Las voces que aún claman por justicia, un estremecimiento. Recorrió mi columna vertebral. Ahora comprendía que enfrentábamos no solo la oscuridad del presente, sino también las historias reprimidas de un pasado que anhelaba ser liberado. No estamos solos, murmuré, uniendo mi fuerza con la de Sofía. Podemos liberarlas. Poco a poco, el entorno comenzó a iluminarse, mientras las voces susurrantes del pasado se unían a las de aquellos que aún luchaban en el presente. Y en ese instante tangible de esperanza, comprendí que el verdadero desafío no era solo restaurar el equilibrio físico, sino también sanar las heridas del tiempo. Sin embargo, en ese momento de revelación, la figura oscura sonrió de una manera que helaba la sangre. Entonces, aprended las lecciones que tanto os han eludido. No todo lo que brilla es luz, no todo lo que se corta está destinado a sanar. Fue un eco en mi mente, un augurio de la batalla no solo por un amuleto, sino por el alma misma del edificio. Y mientras un mar de incertidumbre se arremolinaba a nuestro alrededor, comprendí que la peor de las sombras aún podría acecharnos, incluso cuando el amuleto brillaba con fuerza. La determinación de Sofía ardía, pero la pregunta seguía flotando en el aire, como un punto de inflexión: ¿seríamos capaces de llevar a cabo lo que habíamos comenzado, o seríamos devorados por las historias que nunca habíamos pedido heredar? El aire se volvió denso, cargado con la electricidad de las decisiones que estaban por venir. Cada susurro que surgía de las sombras parecía introducir un hilo nuevo en la tapicería de nuestra historia, un relato que se entrelazaba con nuestras propias existencias. La figura oscura seguía allí, acechante y poderosa,
Algo así como un guardián de las verdades incómodas que habíamos evadido. Debemos encontrar la manera de callar estas voces, murmuré, un chispazo de desesperación tiñendo mis palabras. Pero justo en ese instante, Sofía se adelantó, la luz del amuleto iluminando su rostro con un resplandor casi celestial. No debemos callarlas, sino escucharlas. Ellas saben. Ellas han vivido el dolor que nosotros apenas empezamos a entender. Su voz resonaba como un tambor en mi pecho, y comprendí que su tenacidad no era únicamente por un deseo de salvar lo que quedaba del legado de su padre, sino por un deseo de entender. Su búsqueda no solo buscaba respuestas, anhelaba la conexión, un hilo que la uniese a quienes, aunque nunca conoció, habían dejado una huella imborrable en su vida. Hay más aquí que solo nosotros, ella continuó, su mirada intensa ahora reflejando la luz del amuleto. Debemos invocar sus historias. Quiero saber qué le sucedió. ¿Cómo podemos ayudarlas si no sabemos a qué se enfrentan? Lo que decía hacía eco en mi ser. Su empoderamiento me llenó de esperanza, aunque la sombra ominosa permanecía presente. Sin pensarlo, me uní a ella y extendí mi mano hacia el amuleto. Algo en su vibración revivía memorias antiguas dentro de mí, una fuente de conocimiento que solo estaba empezando a comprender. Escuchamos, pronuncié, la voz apenas un susurro, y eso pareció desbloquear la fuerza dentro del objeto. Una brisa helada nos envolvió y, de repente, las murallas del pasillo comenzaron a resonar con ecos de voces que reverberaban desde lo más profundo del tiempo. Justicia, abandonados, olvido. Las palabras eran fragmentos de historias desgarradoras, y cada sílaba parecía destilar sufrimiento y deseo de redención. ¿Qué significan estas palabras?, pregunté, sintiendo que, cada vez más, el peso del pasado se volvía parte de nuestro presente. Sofía, con su amuleto resplandeciente, revelaba las respuestas a través de sus ojos, que parecían cruzarse con la visión de aquellos que habían sido invisibles hasta ahora. Cada historia tiene su propio eco, dijo ella con firmeza. Por eso lo guardó el conserje. Era un protector de estas memorias, un guardián que conocía la carga que llevaba su familia en sus costillas. Todo se suma. Las vidas que se entrelazan, los sacrificios realizados. No es solo un amuleto, es un vínculo, un pasaje. Otra visión surgió de las sombras. Esta vez era una niña, quizás de la misma edad que Sofía. Su mirada llena de tristeza resonaba con el dolor de la pérdida, aunque su expresión también estaba impregnada de valor. Al notar que la observábamos, sus ojos nos buscaron, como si pidieran nuestro auxilio y comprensión. ¿Qué te sucedió?, Sofía preguntó, su voz llena de compasión. La pequeña respondió en un susurro tenue, casi imposible de captar, pero en su gesticulación, un rayo de esperanza brilló. Esperanza, reencuentro. De repente, siento como si un hilo invisible se fuerce entre la niña y Sofía. La conexión estaba activándose, como un pacto tácito donde ambas entendían que no estaban solas en sus luchas, que eran, en esencia, partes de una historia más grande. Sin embargo, de pronto una risa delicada pero hiriente atravesó el aire, una risa que hacía eco de la figura oscura. ¿Esperanza? ¿Reencuentro? Creéis tener el poder de cambiar la narrativa, pero no entendéis que el pasado no se puede reescribir sin consecuencias. ¿Estáis dispuestos a sacrificarlo todo por eso? Un escalofrío recorrió mis brazos. La mala noticia era clara, cada historia no solo era un lazo, sino también un peso. Las decisiones que tomáramos podrían costarnos no solo lo que conocíamos, sino también lo que éramos. Sofía no se dejó amedrentar por las palabras de la figura. Estamos dispuestos, afirmó con determinación. Las voces merecen ser escuchadas. Merecen ser liberadas. Sin embargo, yo sentía que el precio podría ser más alto de lo que nos podíamos permitir. ¿Sabes el costo de esto?, cuestioné, y su mirada firme no vaciló. En ese momento, percibí una grieta en mi propia fortaleza, luchando contra olas de dudas e inseguridades, y sentí que la figura oscura se regocijaba en el giro de mi confusión. No quiero perderte, Sofía, le confesé, y el miedo que escondía se mezclaba con el deseo de proteger a la única luz que me quedaba. Pero ella no flaqueó. Mirándome a los ojos, sostuvo firmemente el amuleto, su luz brillando con mayor intensidad. Debemos enfrentarlo juntos. No tengo nada que perder si esto ayuda a quienes no pueden hacer oír su voz. Su respuesta fue más que una simple declaración, era un vínculo, un hilo que nos entrelazaba en un destino compartido. La figura oscura se acercó un paso, como si al escuchar nuestras palabras decidiera hacer su jugada final. Entonces que así sea. Pero recordad, no todos los sacrificios llevan a la redención.
La historia tiene su propio camino y puede que lo que busquéis esté más allá de su sombra. Cuando esos ecos se desvanecieron, comprendí que había más en juego de lo que jamás imaginé. Sofía y el amuleto eran la clave que había estado buscando, pero el camino hacia la verdad podría llevarnos a enfrentar demonios que nadie había imaginado, incluidos nosotros mismos. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa fracción de segundo, supimos que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las sombras se arremolinaban y la siguiente decisión ya no dependía solo de nosotros. La historia, con toda su complejidad, aguardaba y nos retaba a asumir nuestro papel en un drama que había existido mucho antes de que llegásemos. El silencio que siguió a la revelación de la figura oscura se arrastró como una niebla fría. En nuestra entrelazada valentía, descubrí que las sombras no eran solo entes del pasado, sino también manifestaciones de nuestros propios temores, mostrándonos lo que habíamos rehuido y evadido a lo largo de nuestras vidas. Sofía, firme como el acero, me miró con una determinación renovada mientras las paredes del pasillo parecían respirar a nuestro alrededor. Lo que está más allá de la sombra, repetí en voz baja, preguntándome si podríamos enfrentarlo. La verdad me golpeó el pecho como un tambor. El pasado estaba más presente en nuestras vidas de lo que habíamos querido aceptar. Pero Sofía no retrocedía, su luz era ahora un faro en la penumbra, una promesa de que no había camino demasiado oscuro para aquellos que estaban dispuestos a poner en riesgo lo que eran por cosas que eran aún más grandes que ellos. Con una mezcla de nerviosismo y coraje, tomé la mano de Sofía, entrelazando nuestros destinos como una telaraña que me ofrecía apoyo. La conexión se sentía palpable, una inyección de fuerza que lanzó un escalofrío a través de mi ser. Estemos juntos en esto, Sofía, le murmuré, y ella asintió, firme en su resolución. La atmósfera cambió, perpetuada por una fuerza casi mágica que nublaba el aire con promesas y advertencias. Y entonces, de repente, otra historia comenzó a desenredarse ante nosotros. Esta vez, la imagen mostró a un joven, de pie con un semblante endurecido por la miseria, dejando caer una lágrima que, al tocar el suelo, se convertía en una flor marchita. Parecía que estaba atrapado en un ciclo de desesperación, sin saber que lo que más anhelaba estaba a su alcance, pero también fuera de su control. ¿Por qué se aferra al dolor?, pregunté, sintiendo que la angustia del joven calaba hondo en mi pecho. Sofía frunció el ceño, como si tuviera la respuesta en sus labios. Quizás no se siente digno de la esperanza. Tal vez cree que su sufrimiento es su única verdad, respondió con un murmullo que reclamaba compasión, pero nosotros sí podemos ayudarlo, ¿verdad? Su pregunta no solo era un anhelo, era una súplica por nuestras almas. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la figura oscura intervino. ¿De verdad pensáis que podéis alterar las decisiones de otros? Ellos tienen su propio camino, y no siempre se cruzará con el vuestro. El destino tiene formas extrañas de manifestarse. Su risa resonó, helada y burlona. En aquel instante, el pasillo pareció cerrarse a nuestro alrededor, la penumbra intensificándose, llegando a amenazar con abrumar nuestra luz. La figura dio un paso más cerca, sus ojos vacíos fijos en nosotros mientras hablaba, no como un enemigo, sino como un observador de lo inevitable. Cada decisión tiene un precio, y si os atrevéis a intervenir, debéis estar preparados para pagar. El aire se tornó pesado con la suma de nuestras emociones, dudas y el eco del sufrimiento que había sido transmitido. Sin embargo, en medio del caos, sentí que un impulso de esperanza chisporroteaba dentro de mí. Si no escuchamos estas historias, ¿no estaríamos perpetuando el ciclo de silencio y sufrimiento?, cuestioné, infundiéndome de valor a partir de la determinación que emanaba de Sofía. ¿Quiénes somos nosotros para cambiarlo todo?, replicó la figura, aullando como un viento cruel que pretendía arrastrarnos hacia atrás. ¿Creéis que vuestra interferencia será más noble que la resignación de aquellos que sufrieron? Estamos aquí por una razón, Sofía declaró, la luz del amuleto danzando como un estandarte de guerra. No para imponer nuestra voluntad, sino para ser un puente entre historias. Todos merecen ser escuchados, incluso aquellos que ya no pueden hacerlo. A medida que sus palabras resonaban, sentí que la figura oscura vacilaba, aunque solo por un momento. La determinación de Sofía parecía erguirse, desafiando la oscuridad que nos rodeaba. Apoyé mi mano sobre el amuleto con la esperanza de que conectara con las emociones de aquellos a los que estábamos tratando de liberar. La atmósfera se volvió eléctrica, y entonces, otra voz emergió, así como la figura de un anciano con cabellos como hilos de plata. Una voz olvidada me atraparon en la tristeza. Ayúdenme a recordar.
Sofía y yo compartimos una mirada, nos estábamos viendo reflejados en ese anciano. La ansiedad y la incertidumbre nos acosaban, sí, pero este momento en el que el eco de un alma pedía atención era lo que ambos habíamos decidido defender. Estamos aquí contigo, gritó Sofía, y nuestras manos se apretaron contra el amuleto, dejando que la luz envolviese a aquel anciano en una nueva respuesta. No estás solo, ni jamás lo estarás otra vez. Los ecos resonaron, comenzando a entretejer vidas y emociones, creando una red que quizás podría desafiar aún a aquellos que temen lo que podrían encontrar. Pero, en el fondo de mi ser, la advertencia de la figura oscura seguía lamiendo mi cordura. ¿Estaríamos preparados para aquello que el pasado quisiera reclamarnos? Fue entonces que una revelación impactante me golpeó. Al observar al anciano, recordé la historia de mi propia familia. Esa memoria que había mantenido oculta se alzaba, y su peso se volvió insoportable. Podía perder la confianza de Sofía si ella descubría la verdad oculta de mi pasado. Esa conexión presentía algo más oscuro, una verdad que podría separarnos o unirnos en una forma que nunca habíamos imaginado. La próxima revelación se cernía sobre nosotros, y en esa tensión vibrante, supe que lo que tenemos que perder va más allá de lo que nos permitimos aceptar. Debemos dar un paso adelante, murmuré, presintiendo que el momento de confrontar no solo las sombras alrededor, sino también las que habitan dentro de mí, estaba cerca. Pero en el brillo de los ojos de Sofía, percibí la fragilidad de nuestro lazo y comprendí que las mareas de la historia no solo influían en el pasado. El futuro también buscaba su lugar, y lo que decidimos en ese instante podría forjar o romper el camino que aún nos quedaba. Mientras el tiempo se suspendía, el viejo anciano volvió a hablar, pero esta vez su voz sonó tan familiar y fría como una ráfaga de invierno. La verdad es más que un eco y yo soy su guardián. El eco de la voz del anciano reverberó en el aire, como un latido que resonaba en cada rincón del pasillo. Sofía y yo, todavía entrelazados de la mano, sentimos el tirón de su verdad. La figura oscura parecía desplomarse un poco más, como si las palabras del anciano representaran un peso que ya no podía soportar. Pero en el fondo de mi ser, cada sílaba encendía una chispa de inquietud. ¿Qué verdad guarda?, pregunté, intentando ocultar el abismo de miedo que se abría ante mí. La historia que había mantenido en la penumbra ahora se erguía, ansiosa por salir a la luz, y sabía que el anciano podría ser la clave para liberarnos de las cadenas que nos mantenían en este juego macabro de sombras. El anciano inclinó su cabeza, como si escuchara un susurro del pasado. Quien busca la luz debe primero enfrentar su propia sombra. Su voz, aunque marchita por el tiempo, contenía una claridad que atravesaba la niebla que nos apresaba. Pero, ¿cómo?, preguntó Sofía. Su voz era un hilo que intentaba ahogar la incertidumbre que nos rodeaba. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que han perdido su camino sin perdernos a nosotros mismos? Mientras la pregunta flotaba entre nosotros, sentí la tensión aumentar. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, colmado de historias no contadas y destinos por descifrar. Y en ese instante, las paredes resonaron con la tristeza de los recordatorios olvidados, las voces de todos aquellos que habían gritado sin ser escuchados. Aunque el anciano había empezado a desvanecerse, su esencia permanecía. La respuesta yace en el vínculo entre pasado y presente. Mis pensamientos giraban en torno a esa conexión personal, la historia que había estado ahogando en mi interior. ¿Podría ser que todo lo que nos ataba a este lugar, a esta pelea, estuviera vinculado a mi propia verdad? Era un abismo que temía explorar, y mi mano se cerró sobre la de Sofía con más fuerza. ¿Sabes?, comencé, mi voz temblando al abrirme por primera vez, he llevado un peso que he fingido ignorar. Mi familia, mi historia está entrelazada con el sufrimiento de aquellos que ya no están aquí. Y, quizás, mi miedo ha sido aceptar que la culpa está tan dentro de mí como lo está el deseo de ser un puente por el que transiten las historias de otros. Sofía giró suavemente su cabeza hacia mí. Lo sé, en algún lugar de mi ser. He sentido que todos venimos con un dolor oculto. La confianza brillaba en su mirada como un faro, y en ese instante de vulnerabilidad, sentí que mi carga se aligeraba. Si enfrentamos nuestros propios temores, quizás podamos liberarlos y ayudar a otros al mismo tiempo. La figura oscura, alarmada por nuestro mutuo descubrimiento, lanzó un grito que perforó el aire. No hay salvación en compartir la culpa. Solo las sombras permanecerán. La verdad tiene un precio. ¿Estáis dispuestos a pagarlo? Era una apuesta escalofriante, y podía sentir el sudor en mis manos. Pero lo que había empezado como temor se desbordó en un chispazo de desesperación creciente. Sabía que debía responder,
no solo por mí, sino por la tristeza del anciano, por las lágrimas del joven atrapado en su dolor. Sí, respondí, la palabra resonando como un acto de fe. Estamos dispuestos a enfrentar la verdad, aunque nos cueste. La única forma de romper el ciclo de sufrimiento es haciéndonos responsables de nuestro pasado. En la penumbra, la figura oscura se encogió momentáneamente. La luz emanada por el amuleto comenzó a intensificarse, expandiéndose como un manto que trataba de envolver a todos nosotros. En ese momento, la presencia del anciano se hacía más sólida, su esencia brillaba con la esperanza que aún no había sido perdida. Una elección valiente, dijo el anciano, sonriendo por primera vez. Las raíces de la historia pueden ser profundas, pero una vez que se les da voz, se transforman en flores que florecen en nuevos pactos de esperanza. Sin embargo, antes de que pudiéramos profundizar más en nuestra resolución, la figura oscura soltó una risa profunda y resonante. Creéis haber hallado la salvación. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. ¿Estáis listos para ver lo que habéis enterrado? Las sombras empezaron a danzar a nuestro alrededor, y lo que habían atrapado se acercó lentamente a nosotros. Un rostro familiar emergió, un eco de mi propia historia, un grito de otra vida que nunca había deseado recordar. El corazón me dio un vuelco, y la sensación de desasosiego se adueñó de mi pecho. No. No puedes hacerlo, grité, mis manos apretadas contra el amuleto. Pero el rostro continuaba acercándose, revelando una historia que sabía que tenía que enfrentar, pero temía que eso pudiera romper lo que había empezado a construir con Sofía. La imagen se fue aclarando y, al mirarla bien, comprendí que mi propia madresombra no estaba tan lejos, y mientras su mirada vacilaba entre el dolor y la esperanza, su presencia comenzaba a devorar la luz que habíamos comenzado a crear. No importaba lo valioso que encontraba en la lucha por los demás, había un resquicio que aún amenazaba con tragarnos a todos. ¿Qué harás ahora? La figura oscura preguntó, casi como un susurro entre las sombras, un ultimátum que resonaba en lo profundo de mi ser. La pregunta, más que un desafío, era una búsqueda de respuesta entre todos los ecos que nos rodeaban. Era el momento de decidir si permitiría que la oscuridad definiera mi historia o si me aferraría a la posibilidad de crear un nuevo capítulo, uno en el que la redención y la esperanza pudiesen florecer, incluso en medio del caos. Pero, podíamos realmente cambiar lo inevitable, se podría romper el ciclo al que estaba atado, y en medio de la tormenta emocional, pensé en Sofía, en cómo había comenzado a entrelazar nuestras vidas, y entendí que su luz podría ser el impulso que tanto necesitaba para darle la vuelta a la oscuridad que amenazaba con devorarme. Pero, ¿estaríamos preparados para todo lo que esto desataría? La respuesta nos esperaría, emergente, justo en el umbral de nuestra lucha, un nuevo capítulo donde el coraje o el miedo decidirían el camino que aún estaba por recorrer. El rostro familiar se acercaba, cada vez más definido, y en mis entrañas el miedo se mezclaba con una extraña sensación de nostalgia. Era mi madre, su mirada cristalina atravesada por un dolor que nunca había sido resuelto. Años de silencio y culpa se agolpaban en mis pechos como un torrente desbordado. ¿Por qué volviste? Musité, sintiendo que la figura oscura se alimentaba de mi confusión y vulnerabilidad. Porque nunca te he dejado, respondió ella, su voz quebrantada pero familiar. He estado atrapada entre tu pasado y tu presente, buscando una forma de que entiendas. Buscando una forma de liberarte. El anciano alzó la vista, sus ojos profundos observando la escena, con una comprensión que parecía ir más allá de este momento. Sofía apretó mi mano, inyectándome un poco de valor. No estaba sola en esta lucha, estábamos juntos, enfrentando la tormenta que contenía la verdad de nuestras vidas. Pero, ¿cómo puede decir que estás atrapada?, pregunté, mis palabras luchando para salir entre la incredulidad y el temor. Siempre pensé que había elegido dejarme, te dejé ir, respondió con tristeza. Pero no pude dejar atrás todo lo que sufrí en mi vida. Y eso lo llevé conmigo, arrastrando el dolor que envuelve nuestra historia. Cada lágrima que derramaste fue una sombra más que acumulé, desdibujando la luz de nuestro futuro. El eco de su voz resonó con los lamentos de otros, esos que habían sido olvidados por la indiferencia del tiempo y el silencio. La figura oscura, observando el intercambio, dejó escapar una risa helada, como si disfrutara del juego que estaba a punto de desarrollarse. ¿Habéis visto? Las sombras no se desvanecen, solo se transforman. No hables así, exclamó Sofía. Su voz, aunque temerosa, resonaba con fuerza. No tenemos por qué quedarnos atrapados en esta tela de araña.
Hay patrones que pueden romperse, y la verdad es el hilo que los desenreda. La figura oscura se inclinó hacia Sofía, como si saboreara sus palabras. Ternura en medio de la negrura, pero la esperanza es solo una ilusión. Mirad lo que ha hecho con ella. ¿Estás dispuesta a cargar con ese peso? Sofía me miró a los ojos, y la conexión entre nosotros se sintió como un lazo indestructible. No puedo prometer que será fácil, pero sé que juntos podemos redimir nuestro pasado, tanto el mío como el tuyo. No estoy sola. Cada paso que hemos dado ha traído luz a esta oscuridad. Sintiendo la fuerza de su confianza, cerré mis ojos un momento. La figura de mi madre seguía allí, su dolor resonando conmigo. Y el miedo que había creído que me paralizaba comenzaba a desvanecerse. Si enfrenta mi historia, si enfrenta su sufrimiento, podré dejarlo ir. Podremos dejarlo ir, murmuré, más para mí que para el resto. Las sombras comenzaron a moverse, como si respondieran a nuestra determinación. La figura oscura se retorcía, inerte, a la vez que se encogía. Nada se puede dejar atrás sin un costo. La redención pide sacrificios, y si el sacrificio es aceptarnos como somos, interrumpió Sofía, su voz vibrando con fuerza. Y si la luz que buscamos está en aceptar el dolor del pasado y aprender a vivir con él en vez de huir de ello, la figura oscura dejó de reír, y la tensión se apretó en el aire. A medida que las palabras de Sofía resonaban, la luz del amuleto brilló con más intensidad, iluminando las sombras que parecían absorber todo a su paso. A mi alrededor, las figuras de aquellos atrapados por sus propios pesares comenzaron a emerger, hombres y mujeres llenos de anhelos no cumplidos, sus ojos vacíos reflejando el eco de nuestras decisiones. ¿Veis? Susurró la figura oscura, su voz un murmullo escalofriante. ¿Estáis dispuestos a liberar estas almas? La elección no es fácil, no todos son dignos de la luz que traéis. Miré hacia Sofía, viéndola llena de fuerza y determinación a pesar del caos que nos rodeaba. De repente, fuego ardió en mi pecho. El deseo de revivir las historias atrapadas se volvió más intenso. Estamos listos, respondí con toda la convicción posible, listos para enfrentar nuestros errores, nuestras sombras, y traer a la luz lo que ha estado oculto demasiado tiempo. Las figuras comenzaron a disolverse en un resplandor, y mi madre, con lágrimas en los ojos, me sonrió por primera vez. Era un gesto que hablaba de amor perdido, de aceptación y de la posibilidad de redención. Pero, al mismo tiempo, el rostro de la figura oscura se tornó sombrío y amenazante. No olvidéis que el viaje tiene riesgos, advirtió, su forma comenzando a desvanecerse. No todos sobrevivirán a lo que está por venir. El aire se volvió pesado mientras una ráfaga de viento frío nos envolvía. La verdad acechaba a cada rincón, y sentí que, aunque me había comprometido a confrontar nuestro pasado, había una incertidumbre tan palpable en el aire que me heló la sangre. La luz frente a nosotros, aunque brillante, era solo el comienzo. Los ecos de las almas que habían aguardado en la penumbra comenzaron a vibrar con fuerza, y el profundo silencio que había existido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse para revelar secretos que nunca había previsto. La pregunta flotaba en el aire, intensa y palpante: ¿estaríamos listos para enfrentar lo que estaba por venir, así como nuestras propias sombras? Todo dependía de esa respuesta, y el destino no era más que un hilo que aún debía ser tejido, el desenlace todavía incierto, colgando en un delicado equilibrio entre la luz que emergía y las sombras que amenazaban con recuperar el control. La luz del amuleto seguía brillando intensamente, y el destello parecía hacer vibrar el aire a nuestro alrededor, cargándolo de energía. Pero, mientras las figuras de las almas atrapadas comenzaron a disolverse, una nueva sensación de desasosiego se cernía en el ambiente. Las pequeñas ilusiones de esperanza empezaban a desmoronarse ante la inminencia de la verdad. Las miradas vacías de las almas parecían implorar respuestas, y las figuras perdidas se proyectaban en la neblina como sombras inquietantes de lo que alguna vez fueron. Recorría mi mente una pregunta tras otra: ¿qué sucedería una vez que liberáramos a esas almas? ¿Se convertirían en luces brillantes o en la misma oscuridad que intentábamos combatir? Queda poco tiempo. La voz del anciano rompió el silencio, añadiendo un nuevo nivel de urgencia. Las sombras buscan apoderarse de la luz que está surgiendo, pero, ¿qué es lo que realmente temen?, preguntó Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. Su carga es más poderosa que la luz que deseamos traer. Lo que temen es el cambio, respondió el anciano. Las sombras han prosperado en el miedo y el dolor, y se resisten a ser alejadas. Vuestra luz tiene el potencial de romper las cadenas que los mantienen atados, pero el camino puede ser destructivo.
La liberación de esos almas requerirá que enfrentéis vuestros miedos más profundos. Me volví hacia mi madre, todavía en pie frente a mí, con una expresión agridulce. Mamá, ¿hubo algún momento en que pensaste que todo esto se podía cambiar? Que podríamos haber encontrado un camino diferente. Ella cerró los ojos y sollozó, la vulnerabilidad dejada al descubierto. Siempre soñé con un futuro donde la carga que llevábamos no nos fuera transmitida. Pero el miedo a lo desconocido puede ser abrumador, y un cambio verdadero requiere una fe ciega en la luz que todos llevamos dentro. Las figuras de las almas comenzaron a moverse de nuevo, desplegando un mar de sombras que se retorcían a su alrededor. Su energía, una mezcla de desesperanza y anhelo, nos rodeó como una tormenta eléctrica. Podía sentir su dolor como un latido humedecido en mi pecho. Debemos ser el hilo que desenreda esta historia, Sofía instó, uniendo nuestras manos aún más firmemente. La historia de cada uno de ellos también es parte de la nuestra. ¿No es esa la verdad que nos lleva hacia adelante? A medida que su consigna resonaba, comprendí que la confrontación con el dolor y el sufrimiento era inevitable. Podíamos abrir el camino hacia la redención no solo por nosotros, sino por aquellas almas perdidas, por aquellas historias apáticas que necesitaban ser escuchadas y perdonadas. Estoy lista, afirmé. Listo para romper los muros que se ha construido entre nuestro pasado y nuestro presente. Permítanme ser la voz de aquellos que no pueden hablar. La figura oscura, que había estado inmóvil como un espantapájaros en el horizonte, se asó su rostro en mi dirección. La voz, ahora un eco de risa burlona, repleta de veneno, emergió. ¿Crees que puede ser la voz que libere esas almas? Tus palabras son solo cenizas en el viento. Sin temor, levanté la mirada. Soy la voz de mi propia historia y la de mi madre. Y ninguna sombra puede callar el potencial de lo que podemos construir juntos. Si están aquí, es porque hemos sido llamados a liberar tanto la luz como la oscuridad. A medida que las sombras alrededor comenzaron a moverse, una brisa repentina se levantó, trayendo consigo susurros olvidados que fueron arrastrados por el viento. Contenían fragmentos de vidas vividas, de lágrimas derramadas y de risas apagadas. El amor y el dolor entrelazados, entrelazando historias que una vez habían sido condenadas al olvido. Y en ese instante, todo pareció encajar. El camino que necesitábamos recorrer ya estaba trazado en las facetas de las vidas que nos rodeaban. Las historias atrapadas ansiaban ser escuchadas y liberadas. La luz que buscábamos no era un faro distante, sino un recorrido que comenzaba aquí y ahora, en el miedo a lo que está por venir. Con un profundo aliento, nos preparamos para alzar la voz. El eco de nuestro grito de liberación comenzó a resonar, un mantra colectivo que intentaría romper la oscuridad, y justo cuando un vórtice de luz comenzó a abrirse en el corazón de las sombras, su voz helada resonó con más fuerza. ¿Es esto lo que deseáis? Entonces, ¿estáis dispuestos a enfrentar la verdad más desgarradora? La primera consecuencia de esta redención es que tendréis que enfrentar las verdades ocultas que han dado vida a vuestras sombras. ¿Estáis preparados para tanto? Las palabras eran un disparo de hielo, arrojando dudas en nuestra determinación. La verdad que se acercaba prometía no solo la liberación, sino un viaje desgarrador a las entrañas de nuestra historia. La luz se intensificó, y el abismo que teníamos por delante parecía más grande que nunca. «¿Estamos listos?», susurré, sintiendo la presión del destino comprimirse a nuestro alrededor. «No tenemos más opción», Sofía respondió, su voz aunque llena de miedo, temblaba con una valentía indescriptible. Las sombras parecieron saltar hacia nosotros, disolviéndose mientras emergíamos hacia lo desconocido. Ya era hora de enfrentarlo todo, de dejar que la luz y la verdad nos guiaran, a pesar del costo que eso pudiera acarrear. El fuego rugía afuera, sus llamas reflejándose en los ojos asombrados de quienes habíamos reunido en aquel pasillo. Sofía y yo, con las manos entrelazadas alrededor del amuleto, éramos el punto de partida para la transformación que ambos deseábamos. La figura oscura, que hasta ese momento había sembrado la duda y el miedo, parecía más débil, como si la luz comenzara a desgastarla. «Estamos dispuestos a enfrentar la verdad», afirmé con más fuerza de la que sentía. Mis palabras resonaron en el aire, un compromiso compartido con cada alma atrapada que nos rodeaba. La figura oscura retrocedió, su risa, que había sido un eco constante de nuestras inseguridades, se desvaneció en murmullos. Sofía, con su mirada decidida, levantó el amuleto. En ese instante, el espacio se iluminó. Las sombras danzaban como hirvientes serpientes de humo, y en su movimiento, comenzaron a desenredarse las historias de aquellos que habían sido olvidados.
Fragmentos de vidas pasadas emergieron, contando de las luchas, las alegrías, y sobre todo, los sacrificios de quienes habían estado en este lugar antes que nosotros. Los ecos de recuerdos crispados salieron de su pausa. Un anciano se proyectó, su rostro surcado de arrugas y un brillo de añoranza en sus ojos. No culpen al fuego, sino al olvido. Las historias que se cuentan, vividas o imaginadas, llevan consigo la chispa de la verdad. Bienvenidos, niños. Ahora es el momento de desatar lo que está atrapado. Una a una, las almas comenzaron a hablar. Susurros de dolor, pero también de amor y anhelos. Alcancé a vislumbrar los rostros de quienes habíamos perdido en nuestra búsqueda de liberar las sombras que, poco a poco, comenzaban a desvanecerse. En lugar de incrustarse en todo aquel sufrimiento, se transformaban en luz, una luz que podía llegar a sustituir el destello más oscuro. ¿Estás lista para dejarlo ir?, preguntó la figura de mi madre, en el umbral, entre sombras y luces. La conexión que sentíamos era como un lazo, una cuerda que nos unía pero que también mataba al pasado que había tratado de olvidar. La imagen de su rostro, cargada de amor y sombra, reinó en mis pensamientos. Sí, estoy lista, respondí sin dudarlo, casi al unísono con Sofía. La respuesta se sintió como un faro ante la tormenta, como el primer paso en el camino hacia la verdad. De pronto, la realidad se nos reveló, aquel era nuestro sacrificio, nuestra verdad por desatar. Porque enfrentar nuestra sombra significaba también liberar a quienes habíamos dejado atrás. La figura oscura intentó aferrarse a la opacidad de las dudas que una vez moraban en mí. ¿Creéis que podéis simplemente regresaros a un lugar donde el tiempo se detuvo? El pasado no es tan sencillo de olvidar. Eso que lleváis es un peso demasiado grande, ese peso es un recordatorio de lo que hemos sido, respondió Sofía con firmeza, pero no define lo que seremos. Y por encima de todo, tenemos el poder de transformar la tristeza en esperanza y el sufrimiento en luz. A medida que sus palabras caían, la figura oscura comenzó a desmoronarse como cenizas al viento, dejando caer suavemente su manto de sombras, y con un último impulso, el fuego, constituido por la energía de todas nuestras historias compartidas, estalló en un torrente de luz que creó una corriente palpable. Sentí como si, en ese instante mágico, todas nuestras verdades se unieran, atravesando el tiempo y el espacio. Una explosión de luz emergió del amuleto, iluminando el pasillo como un amanecer. Las sombras perdieron su dominio. El eco de las voces perdidas transformado en una melodía mágica que llenó el aire de amor y reconciliación. Cuando cesó la tormenta, sentí que el lugar respiraba en una nueva armonía. Las almas liberadas danzaban en el aire, brillando con un fulgor irreconocible. Juntos, Sofía y yo, nos miramos con los ojos llenos de lágrimas. Desde aquel pasadizo oscuro, había renacido una verdad. La luz no solo existía en la esperanza, sino en el acto genuino de escuchar y comprender, y allí, en medio de ese halo de luz brillante, comprendí que el verdadero final comenzaba ahora. No era solo un reencuentro con el pasado, era una promesa de que cada sombra tenía su historia, y cada historia merecía ser escuchada. Era allí donde encontramos la fuerza, en la aceptación del dolor y la compasión que volvería a unir. Vamos a escribir lo que venga, dije con una confianza renovada, tomando su mano. Sofía asintió, y en ese momento supe que nada podría romper el lazo que habíamos forjado, porque juntos, transformaremos nuestros sueños en una realidad, completó ella, y mientras nos adentrábamos en la luz resplandeciente, supe que ese no era un final, sino un hermoso nuevo comienzo. Un viaje donde cada paso se definiría no por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos decidido construir, y así, entre sombras y luces, nuestras historias vivirían por siempre.